Es un gozo el poder estar aquí al frente, hermanos, nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Vamos a iniciar una serie de predicaciones nueva, de un tema viejo, ¿verdad? Pero queremos hablar acerca del Espíritu Santo. Queremos hablar acerca del Espíritu Santo en estos siguientes domingos. Es de vital importancia para el cristiano tener una postura clara, firme, segura, acerca de lo que la palabra de Dios enseña acerca del Espíritu Santo. En diferentes religiones, iglesias cristianas, etcétera, pues hay un concepto, ¿verdad?, de esa parte en nuestro ser que se liga espiritualmente a un ser supremo, que en este caso nosotros decimos es Dios. Nosotros como seres tripartitos, al igual que nuestro Dios Elohim, Jehová, ¿verdad? Tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Pero sabemos que Dios es espíritu, pero Él en sí, el Dios que también le llamamos algunas veces el Dios triuno, porque no es tres en uno, sino son tres uno, ¿verdad? Que es diferente. ¿Por qué es importante que podamos estudiar acerca del Espíritu Santo? Porque es la tercera persona de la deidad de la que a veces nos ocupamos muy poco, sobre todo en las iglesias evangélicas no carismáticas, pentecostales, etcétera, ¿no? Una de las cosas que yo les he dicho, hermanos, aquí en la iglesia, que nunca nuestra predicación se va a basar en la crítica de las prácticas de otros, sino en lo que la Biblia enseña como la práctica correcta. Amén. Y entonces, cualquier opinión que usted tenga diferente de lo que se expone en este púlpito, con mucho gusto lo podemos comentar después, en una llamada telefónica, en un encuentro personal, para aclarar cualquier situación. Pero lo que nosotros exponemos aquí al frente, cuidamos minuciosamente que tenga que ver con la doctrina bíblica, ¿sí? No con lo que alguien más opina, sino con lo que Dios nos enseña en el texto bíblico. El día de hoy vamos a hablar del Espíritu Santo desde la perspectiva de la doctrina. En particular, ¿qué podríamos decir que es una doctrina, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que yo fui a la doctrina cuando era pequeño, ¿no? Podemos decir algunos eso, ¿no? O decir, oye, nos están enseñando una falsa doctrina, o nos están enseñando la sana doctrina. ¿Qué es una doctrina? Bueno, una doctrina en sí, podemos hablar de que es un conjunto de enseñanzas esenciales, en este caso, de la fe cristiana. Como podemos hablar de la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina misma de Dios, la doctrina de Jesús, la doctrina del pecado, la doctrina del hombre. Son las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios acerca de un tema en particular que tiene que ver con la vida en esta tierra, ¿no? La vida del ser humano y su interrelación con el Padre Celestial y sus enseñanzas. El día de hoy pusimos este versículo, que es Hechos 1:8, que muchas veces lo utilizamos para entender lo que es la misión del cristiano en la tierra, ¿no? Que es el poder compartir el Evangelio a todo el mundo, porque es lo que dice 2 Corintios 5, además del versículo que nos gusta siempre, ¿verdad?, decir que somos nuevas criaturas ahora en Cristo. Pero más adelantito dice que nosotros somos embajadores de Cristo y que nuestro mensaje al mundo es reconcíliate con Dios, que podemos decir que es el versículo lema de esta iglesia local. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Encontramos iglesias locales donde la enseñanza del Espíritu Santo se manifiesta en una práctica exacerbada de lo que ellos mencionan ser las manifestaciones del Espíritu Santo. Encontramos otras iglesias donde hablar del Espíritu Santo es tabú. ¿Por qué? Porque nos asocia con esas iglesias que exacerbadamente piensan en dones milagrosos, en dones fantásticos, maravillosos, ¿no? Que a ellos les liga de una manera más fuerte o visible con el Espíritu Santo o con Dios.
Nosotros, como una iglesia bíblica, queremos enseñar lo que dice la palabra. No queremos basarnos en la práctica de alguien más o en el temor a que nos relacionen con alguien más. En algún momento, con los devocionales que nosotros compartimos regularmente, siempre leemos la Biblia versión 1960, la Reina Valera 1960, en nuestros estatutos, en nuestras reglas como iglesia, la tenemos por la versión que nosotros empleamos. Y el nombre de Dios en la versión 1960 de la Reina Valera, a Dios se le llama Jehová. En la Biblia que normalmente utilizan en una iglesia, por ejemplo la iglesia católica, se le menciona como Yahvé. En la Biblia de las Américas es el Señor, ¿no? Entonces, tiene diferentes traducciones dependiendo precisamente de la traducción, diferentes connotaciones el nombre de Dios, ¿no? Y en algún momento alguien que nos visitaba en la iglesia estuvo viniendo regularmente y me decía, ¿pero por qué sigues diciendo Jehová? Dije, bueno, es lo que dice mi traducción de la Biblia, ¿no? Me decía, no, y bueno, me sacó ahí unos argumentos así un poquito extraños de por qué no decir Jehová, ¿no? Y le decía, bueno, ¿en qué te basas tú para decirme lo que tú estás diciendo? ¿No? Que no debemos llamar Jehová a Dios, ¿no? Y me remitió a una liga en internet, ¿no? Y dije, ay, bueno, esto se parece a las controversias de la votación en México el 2 de junio, ¿no? Que estuvieron basadas en ligas de internet a ciertos sitios que daban ciertos argumentos, ¿no? Entonces le decía, bueno, pero ¿quién escribió ese artículo? Bueno, no sé, pero ahí está. Ok, ¿de qué iglesia es? ¿Quién es el pastor de esa iglesia? A veces, hermanos, de verdad, nos dejamos llevar por las cosas que nos dicen otras personas. Y más allá de lo que yo le diga el día de hoy, verifíquelo en su Biblia, ¿no? Si en su Biblia al Señor Dios Todopoderoso, Creador de todo este universo conoció, usted le quiere decir Elohim, Yahvé, Jehová. Todas esas expresiones tienen sentido dependiendo de la traducción. No sé si usted ha escuchado hablar del tetragramatón, ¿no? Suena extraño, pero son el nombre de Dios en hebreo, ¿no? Que son 4 consonantes, ¿no? Que lo que han hecho los traductores es meterle vocales en el intermedio, ¿no? Para que sea algo que podamos pronunciar nosotros en español. Entonces, por eso me remito a eso, a esa enseñanza, ¿no? De usted tiene que corroborar en su Biblia lo que se le enseña. No en internet, no en un libro escrito por Juanito Pérez, no, en su Biblia. La Biblia se explica a sí misma, la Biblia se explica sola. Pero bueno, regresando al tema de hoy, ¿por qué basarnos en este versículo? Este versículo dice, pero recibiréis poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo, dice, y me serán testigos. Encontramos 3 partes, ¿no? Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Yo decía, bueno, vamos a revisarlo a la inversa, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder, porque ese es el orden, digamos, cronológico de los eventos. En esta serie, pues vamos a empezar por entender quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y quisiera hacerles una pregunta, como cuando venían los discípulos a Jesús, ¿no? Y le decían, oye, es que nos preguntan quién eres. ¿Quién les diremos que eres? Y el Señor Jesús les dijo, ¿quiénes dicen ellos que soy? ¿No? Pues dicen que eres Elías, dicen que eres el profeta, que eres Juan resucitado, ¿no? Entonces Él les dijo, ¿quién era, no? Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿quién dicen ustedes y quién dicen los demás que es el Espíritu Santo? Yo sé, la mayoría de aquí asiste o ha asistido a una iglesia cristiana, ¿no? Y si no, ¿quién crees que es el Espíritu Santo? El mediador.
Y entonces lo que dice la Biblia de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí ven? Entonces, tenemos que encontrar en nuestra Biblia ese sustento de lo que creemos del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Una de las primeras menciones del Espíritu Santo es en la creación, ¿no? Cuando dice que el Espíritu de Dios andaba ahí sobre la faz de las aguas, ¿no? Y hay un relato muy bonito, ¿no? Cuando el Señor Jesús es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no?, se posó sobre Jesús y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, alguien podría decir: no, el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? O cuando este mago que seguía a los apóstoles le dijo: oigan, o sea, ¿cómo va a ser? Yo quiero de ese poder que ustedes tienen, ¿no? Y sacó la cartera y dijo. Entonces, ¿es una influencia, es una fuerza, es un impulso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues vamos a orar al Padre Celestial. Cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos, ellos le preguntan, ¿no? Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y el Señor les dice: vosotros oraréis así, ustedes, mis discípulos, ¿no? Como dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, te damos tantas gracias por esta oportunidad de reunirnos alrededor de tu palabra para poder entender, Señor, quién es ese consolador, quién es ese mediador, quién es ese personaje, Señor, que a veces lo tenemos tan fuera de nuestra vida espiritual, Señor. Te damos gracias porque sabemos, Padre, que ese consolador fue enviado precisamente, Padre, para que tú siguieras siendo glorificado a través de tu iglesia, porque tu Espíritu mora en nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tú abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento a tu palabra y que cualquier duda, Señor, cualquier situación que en nuestro corazón esté inquieto, Padre, en cuanto a la persona del Espíritu Santo, que la podamos resolver a través de tu palabra, Señor. No acudiendo a otras fuentes, sino a tu palabra misma. Enséñanos a recibirla como esa palabra inerrante que tú has dejado en nuestras manos para poder conocerte y para poder entender tu voluntad en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, como les decía, al igual que sucede con Satanás, ¿no? Con el Espíritu Santo también hay de esas diferentes interpretaciones de su existencia, ¿no? Cuando encontramos iglesias, ¿verdad?, que se declaran a sí mismas guerreras, incluso porque se dedican, se la pasan guerreando con Satanás, ¿no? En sus cantos, en sus actitudes, sus oraciones, sus prácticas, guerrean contra Satanás, ¿no? Otras ni lo mencionan porque no queremos hablar de Satanás, porque entre más hables de algo, a la gente le despierta curiosidad y va a buscar cosas esotéricas y satánicas y se va a desviar de la fe, ¿no? Pero es importante hablar de Satanás como es, ¿no? Entonces, igual con el Espíritu Santo, no es que es una fuerza, no es que es un poder, es que si tú no tienes este don espiritual, no has sido bautizado en el Espíritu. Y entonces, ni siquiera eres salvo. Hay quienes condenan así al creyente, ¿no? Entonces, ¿quién es este Espíritu Santo, no? Ya oramos pidiéndole al Señor dirección. Y en primer lugar, quiero que entendamos que el Espíritu Santo es una persona. El espíritu viene del griego neuma, ve al principio, ¿no? Neuma. Y es así como aire, como suspiro, como aliento. Es espíritu, ¿no? Neuma. De ahí viene la palabra neumático, ¿no? Que es la llanta del carro. ¿Por qué? Porque se llena con aire. Entonces, por eso es neumático. Okay. Neuma es aire. Dice en Juan 14:26, voy a estar acudiendo a diferentes versículos. Algunos los leeré, otros se los mencionaré, pero para quienes anotan, los pueden ir anotando o después ir a la grabación de la predicación, pero es importante que pongamos atención, ¿no? En diferentes pasajes de la Escritura se menciona al Espíritu Santo como una persona. Él es una persona. Y en varios pasajes se le menciona como tal. En Juan 14:26 encontramos:
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En palabras del Señor Jesús. Entonces, enviamos a alguien, ¿verdad?, en nombre del Padre para que nos enseñe algunas cosas. ¿Cómo puede una fuerza hacer eso, no? ¿Cómo puede el viento hacer eso? Es una persona. En el siguiente capítulo de Juan, en el 15:26, dice también, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Una persona que habla de otra, que da testimonio de ella, que la recomienda, por así decirlo, ¿no? Después, en el capítulo siguiente de Juan, en el capítulo 16, versículo 8, después el 13 y después el 14, dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, es el Señor Jesús hablando, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice el 14, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo dado como una persona. Él es una persona. Y como una persona, pues posee las facultades de una persona, ¿no? Él es una persona inteligente. Es una persona con conocimiento, es una persona que tiene mente, ¿sí? Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña. ¿Qué es escudriñar? Investigar, analizar, buscar, ¿no? Dice, aún lo profundo de Dios. Y en el 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas, conocimiento, sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo se menciona con cualidades de conocimiento, de mente, de inteligencia, de escrutinio, ¿verdad? Con esas habilidades, esas capacidades desarrolladas para entender las cosas de Dios, porque en uno de los versículos que leímos anteriormente, decía que Él no va a hablar de sus cosas, sino de lo que Él está oyendo del Padre, porque Él, como esa tercera persona de la deidad, Él comunica lo que el Padre quiere comunicarnos, ¿no? Así como nosotros como hijos de Dios comunicamos el mensaje de Dios, no nuestro mensaje propio, así como Jesús también comunicó el mensaje de Dios a la humanidad, no su mensaje. El Espíritu Santo como una persona, también es una persona que se puede impresionar, es una persona que se puede emocionar, que tiene emociones, ¿no? Dice en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, entonces el Espíritu ama, ¿no? Dice que me ayudéis orando por mí a Dios, el amor del Espíritu. También hay un versículo conocido entre nosotros donde entendemos que el Espíritu Santo se entristece, ¿no? Está en Efesios 4:30. Dice, no conocéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, Él también se entristece. Dice, no entristezcáis, no contristéis al Espíritu Santo. Como personas nosotros tenemos también algo que se llama voluntad, ¿verdad? Tenemos deseos, queremos hacer cosas. Entonces, la Biblia también habla de que el Espíritu Santo tiene deseos, como si fuera una persona, ¿no? ¿Cuál es el deseo del Espíritu Santo? Ve 1 Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
¿De qué está hablando aquí en 1 Corintios 12? De los dones espirituales, ¿verdad? Que es uno de los tópicos que vamos a abordar en esta serie de predicaciones. Pero lo más importante hoy, que quizás van a decir, oye, leímos muchos versículos. Sí, ¿por qué? Porque estamos justificando con la Biblia la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo se comporta? Entonces, Él tiene las facultades de una persona. Es inteligente, tiene sentimientos, tiene un deseo, tiene una voluntad, tiene un propósito, ¿verdad? También se entristece, también ama. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Oiga, pastor, ¿y entonces por qué nos ha dicho que nosotros no nos dirijamos en oración al Espíritu Santo? Bueno, al inicio de mi oración yo les dije, ¿no? Cuando los discípulos vinieron al Señor Jesús y dijeron, enséñanos a orar, ¿a quién les dijo que se dirigieran? Al Padre nuestro que está en los cielos, ¿no? Y no encuentro otro pasaje donde diga, oigan, oren ahora así, Señor Espíritu Santo, ¿no? Pero si el Espíritu Santo, bueno, vamos para allá, ¿verdad? Así también es Dios, sí. Pero entonces, ¿quién nos enseña a hacer las cosas? El Señor Jesús, ¿no? Y el Espíritu Santo también nos enseña a hacer las cosas. El Espíritu Santo, entonces, es señalado como una persona, tiene facultades de una persona y hace aquello que una persona puede hacer. Las cosas que nosotros hacemos como personas. Él puede hablar, él puede reprobar cosas, o sea, también quejarse, testificar, escudriñar, que ya lo vimos en 1 Corintios 2:10, pero vean lo que dice Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Espíritu Santo habla, ¿sí? Vea que dice, por ejemplo, Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo convence usted a alguien de algo? Con un WhatsApp, pastor, ¿no? ¿No? Hablando, ¿verdad? Utilizando las palabras. Entonces, ¿cómo nos va a convencer el Espíritu Santo de esto? Con palabras. O sea, Él habla, ¿verdad? Es lo que hace. También elige. Usted como persona hace elecciones todos los días, ¿no? Entonces, si vamos a Hechos 13:2, seguramente ya se está imaginando de qué trata este pasaje, ¿verdad? Pero busque ahí en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, habló, ¿no? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Él elige, Él habla, Él escudriña también, como ya lo vimos. Y otra de las cosas que hace como persona es intercede. Una de las prácticas que tenemos en nuestra reunión de oración es interceder por otros, ¿no? No venimos solamente a orar por nuestras cosas, nuestras peticiones, oramos por muchas cosas más y también intercede. Vea lo que dice ahí adelante de Hechos en Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No, Él es intercediendo en eso, ¿no? Ya me equivoqué de versículo. Era Romanos. Bueno, perdón, esa era para la parte donde dice que testifica, ¿no? Que somos hijos de Dios. Y bueno, 8:26 es la intercesión. 8:26. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto es algo muy importante que hace el Espíritu Santo, hermanos.
el interceder por nosotros delante de Dios. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, ¿no? Porque sabemos que los deseos de Dios para nosotros pueden ser diferentes a los que nosotros deseamos. Entonces, el Espíritu Santo transforma nuestra oración en algo que sea de beneficio para nosotros. A veces decimos eso, es que me la paso pidiéndole al Señor por esto y no me ha contestado, ¿no? Quizás ya te contestó de otra forma, porque el Espíritu Santo le dijo a Dios lo que realmente necesitas o transformó tu oración en algo que Dios puede traer a tu vida para tu beneficio. Entonces, como pueden ver, el Espíritu Santo habla, elige, testifica, también nos guía. Si quieren anotar Gálatas 5:18, escudriña, como vimos en 1 Juan 2:10, intercede por nosotros, como acabamos de leer. Todo eso, ¿quién lo hace? Una persona con una identidad plena. Ahora, también el Espíritu Santo, al ser una persona, encontramos en la Biblia que Él también es tratado, a su vez, como una persona. ¿Sí? Cuando leímos, no con tristeza al Espíritu Santo, pues a veces nosotros con nuestras palabras entristecemos a alguien, ¿no? Le decimos, oye, qué feo estás, ¿no? Y se una persona. Entonces, o cuando a mí me dicen, oye, qué gordo estás. Dije, ¿me dijiste sordo? O gordo, ¿no? Bueno, las dos ahora, ¿no? Pero es... Y yo me pongo triste porque me dicen eso, ¿no? Entonces, Él se entristece. También, ¿se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? ¿No? En Hechos 5, cuando el apóstol Pedro les dice, le mintieron al Espíritu. El Espíritu Santo es una persona, entonces también lo tratamos como una persona, nada más que en este caso equivocadamente, estas personitas le mintieron al Espíritu Santo, ¿no? Vea lo que dice, por ejemplo, Hebreos 10:29, búsquelo ahí en su Biblia. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es afrentar al Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, también se hace afrenta hacia el Espíritu Santo. A veces decimos, no es que me afrentaste con eso que dijiste, pastor, ¿no? Entonces, es una persona en toda la extensión de la palabra. Usted ha oído hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? En Mateo 12:31 y 32. También podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, nos queda claro, el Espíritu Santo es una persona. De acuerdo a estos y muchos pasajes más que podemos encontrar en la Biblia. Habrá alguien que le diga, no, pues es que es una fuerza, es que es el poder de Dios, es que es la presencia de Dios. Es la persona. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona divina. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Vamos allá. El Espíritu Santo es llamado Dios. En el Antiguo Testamento podemos encontrar algunos versículos. Por ejemplo, vayan a Isaías capítulo 6. Isaías 6, leamos del 8 al 10. Isaías 6, ok, 8 al 10. Después dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahí está hablando del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, sabemos toda esta visión que tuvo Isaías. Y este pasaje que estamos leyendo, donde habla acerca de Dios, vea lo que dice Hechos
28, del 25 al 27. Vamos a compararlo con ese pasaje. Hechos 28. Al 27, ¿no? Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces Pablo dijo, habló el Espíritu Santo. ¿A quién? El profeta Isaías, ¿no? Y como eso encontramos dichos en Jeremías y en otros de los profetas, ¿no? También es nombrado o se alude, ¿verdad?, al Espíritu Santo en conexión total con el Padre. Este es el Espíritu Santo. Vean que dice 1 Corintios 12, ahí adelantito de Hechos, 1 Corintios 12. Del 4 al 6, vamos a ver del 4 al 6. Ahora bien, dice aquí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Estos dos versículos, márquelos ahí en su Biblia, nos van a servir de base para lo que vamos a estar estudiando en cuanto a los dones. Porque nosotros en las interpretaciones que leemos a veces, encontramos en la Biblia listas de dones, ¿no? Y decimos, es que en la Biblia hay 3 listas de dones. Pero lo que leemos en estos 2 versículos son cosas distintas. Habla en particular, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién se encarga de los dones? El Espíritu Santo. Leímos hace un momento, Él reparte a cada uno como Él quiere. Después dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ministerios. ¿Quién se ocupa de los ministerios? El Señor Jesús. El Señor es el mismo. Dice al final, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, esto es incluyendo a los mencionados anteriores que son el Hijo y el Espíritu Santo, dice Él, hace todo esto, todas las operaciones macro están a cargo de Dios, los ministerios a cargo de Jesús y los dones a cargo del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera vamos a identificar cada una de estas listas como ministerios, como operaciones y como dones. Ministerios, operaciones y dones. Entonces, pongan mucha atención ahí. Entonces, se le relaciona totalmente con el Padre, ¿verdad? Es esa conexión. Es el mismo Espíritu, es el mismo Señor, es el mismo Dios, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es nombrado también Dios. Cuando nosotros leemos las bendiciones que expresan, ¿verdad?, la famosa bendición en Números, las bendiciones que el apóstol Pablo menciona sobre las iglesias, es en el nombre del Padre, ¿verdad?, del Hijo, del Espíritu Santo, bien. El Espíritu Santo también es llamado Dios directamente, no nada más se le añade o se le relaciona con Dios, sino también se le menciona directo como Dios. Hay un poquito atrásito de Corintios, vayan a Hechos ahora, capítulo 5. Es la misma historia que les mencionaba hace un ratito, capítulo 5. Leamos los versículos 3 y 4. Dice, dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, trajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no era tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿a quién le mentieron? ¿Al Espíritu Santo o a Dios? Son la misma referencia, ¿verdad? Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y a continuación, después de hecho, sigue Romanos. Vaya a 2 de Corintios, 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 3. Versículos 17 y 18. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allá hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el espíritu del Señor. El Señor es, dice, el espíritu. Dios es el espíritu es Dios, ¿no? Entre otras cosas, también podemos decir cómo el Espíritu tiene todos los atributos de Dios. El Espíritu Santo también es eterno. El Espíritu Santo también se menciona como omnipotente, como omnipresente y como omnisciente, las cuales son cualidades mencionadas exclusivamente dentro de las características de Dios. Son sus perfecciones, son esos atributos de Dios que nosotros conocemos como únicas en Él, ¿no? Y a veces, equivocadamente, buscamos atribuirle algunos de estos atributos incluso a Satanás, ¿no? Creemos que Satanás puede estar en todo lugar y no es así, ¿no? Alguien por ahí me decía, no, es que Satanás me metió el pie y me, ¿no? Y me lastimé. Entonces, a veces metemos al diablo donde no está, ¿no? Donde no va. Él está ocupado en otras cosas, no más allá de venir a mí tapar el oído para que me tropiece en la escalera, ¿no? Él está en otros asuntos. Busquen en su Biblia lo que dice Hebreos 9:14, ¿no? Ahí adelantito, Hebreos 9:14. Aquí vamos a leer varios versículos. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se a sí mismo sin mancha, Dios, y vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ay, no, perdón, déjenme ver, me equivoqué. ¿Sí es verdad? 9:14. Para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, había bajado el primer pacto, los llamados reciban en promesa la herencia eterna, ¿no? Creo que estaba en mi referencia ahí, pero es el Espíritu Eterno es lo que dice, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo también es eterno, como Dios, ¿no? El Espíritu eterno. ¿Dónde dice que es omnipotente? Podemos referirnos a Lucas, por ejemplo, Lucas, el capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá, dice, y el poder del Altísimo. Entonces, ¿quién va a venir? ¿El Espíritu o el Altísimo? El Espíritu Santo, que está en representación del Altísimo, con ese poder como para hacer en este caso que María concibiera. Es omnipresente. Lee lo que dice el Salmo 139, versículos 7 y 10. Es donde dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿No? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139.
Salmo, sí. 139, del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dice, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Él es omnipresente también. Omnisciente, bueno, ya habíamos leído 1 Corintios 2, 10 y 11, lo que dice Juan, capítulo 16. Capítulo 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando hablamos de que el Señor sabe pasado, presente y futuro, sabemos que Él es omnisciente porque sabe todas las cosas. Entonces, si el Espíritu Santo nos va a hablar de las cosas que han de venir, Él también es omnisciente. También es omnisciente. Y para terminar con esta sección del día de hoy, que verdad es entender que el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo y que es una persona que piensa, que siente, que habla y que además tiene las cualidades de Dios, por eso es el Espíritu de Dios. También podemos encontrar en nuestra Biblia que al Espíritu Santo también se le atribuyen obras o se le atribuyen tareas que solo son posibles para Dios. Solo Dios las puede hacer. Y estas tareas, ¿verdad? Estas cosas que solamente Dios puede ejecutar son, por ejemplo, la creación, la inspiración, la regeneración y la resurrección, que son totalmente atribuidas a Dios Padre en los diferentes procesos del ser humano, ¿no? Cuando hablamos de que Dios es el creador, debemos entender que, por ejemplo, en la creación también el Espíritu Santo estaba allí. Y después encontramos en Colosenses donde dice que Jesús es el creador de todo y que el mundo es sustentado por Él. Entonces decimos, bueno, ¿quién fue entonces? Jehová Dios, el Espíritu Santo, Jesús. Los tres estaban allí, hermano, ¿no? Dice en Job, si quieres buscarlo, versículo 33, 4. Job 33, 4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo y sopló, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Sí? El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si quieren anotar, también anoten en el Salmo 104:30 y Job 26:13, donde se habla precisamente de que el Espíritu Santo participa de la obra de la creación. Vamos a ver 2 de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? ¿Y qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y entonces aquí dice que es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién la inspiró? El Espíritu Santo es Dios. Y Él inspiró también la escritura. La regeneración que les mencioné, vean lo que dice Juan 6:63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado
son espíritu y son vida. Hablando de la regeneración del hombre. ¿Y qué me dice de Juan 3, verdad? Cuando habla acerca del nuevo nacimiento. Dice que tenemos que nacer del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo participa en la regeneración del ser humano. Y hablando de la resurrección, vayamos por último a ver Romanos, capítulo 8, versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este es el Espíritu Santo en persona, mis queridos hermanos. No solamente se habla de Él como una persona, no solamente se le alude como una persona, sino que también ya vimos que de acuerdo a lo que dice la Escritura, tiene las facultades de una persona. Tiene una mente, tiene un deseo, tiene una voluntad, ¿no? Tiene emociones también, Él ama, se entristece, tiene deseos, cosas que cumplir, ¿verdad? Que obviamente el Padre le ha encomendado. Y también hace cosas que solamente una persona puede hacer, ¿no? Como hablar, testificar, elegir, guiar, interceder. Todo eso lo hace también el Espíritu Santo. Y no nada más es lo que dice la Biblia acerca de Él, sino que también las personas interactuando con el Espíritu Santo, la Biblia nos menciona lo que pueden hacer, ¿no? Entristecerlo, mentirle, herirlo, blasfemar contra Él, ¿no? Incluso buscar comprar su poder, ¿no? Como en el caso del mago que les decía en Hechos, ¿no? Todo eso nos hace pensar, creer de una forma cierta, de una forma segura, que el Espíritu Santo es una persona en toda la extensión de la palabra y que es la persona del mismo Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, del que nos habla la Biblia. Él es una persona divina. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. No tenga usted duda de ello. No tenga duda de referirse a Dios cuando usted ora. No dirigir su oración al Espíritu Santo, pero sí de, oye, Espíritu Santo, gracias, porque hoy me enseñaste esto en la palabra, ¿no? Es como agradecerle a Jesús. Jesús, gracias porque voluntariamente fuiste a la cruz para dar tu vida ahí por mí. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer, hermanos. Si el Espíritu Santo es una persona, podemos hablar tanto con Él como con Dios. Y estamos hablando directamente con la deidad en toda esa plenitud, ¿no? El poder dirigirnos a ellos como una sola o como cada uno en sus diferentes roles es algo hermoso que como cristianos podemos tener. Saber que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Usted sabe, cuando el Señor Dios le dio la espalda al pueblo de Israel, su presencia fue del templo. El templo que hicieron para que habitara allí la presencia de Dios. El Señor se fue. El Espíritu del Señor se fue. Y no volvió a regresar. Por más que reconstruyeron el templo, por más que hubo otras 2 versiones del templo por lo menos, la presencia del Señor no regresó a habitar en una estructura construida por manos humanas. Regresó a morar en ti. Y hoy nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Qué importante es conocer quién es el Espíritu Santo. Todos estos versículos y muchos más hablan acerca de la acción del Espíritu Santo, que es lo que vamos a hablar la próxima semana. Ahora, ok, ya entendí que el Espíritu Santo es Dios mismo. Ya entendí que es la tercera persona de la deidad o de la Trinidad, como se le ha mencionado a esta doctrina, ¿verdad? No la quiero mencionar porque no aparece en la Biblia como tal. Trinidad no aparece en la Biblia, pero se puede manejar como esa doctrina, ese concepto, ¿verdad?, de Dios siendo 3 personas en una sola. Entonces, a manera de conclusión, hermanos, el Espíritu Santo nos tiene que quedar claro, es una persona divina. Es parte integral de la deidad a la que llamamos Dios, Elohim, Yahvé, Jehová. Elohim, de hecho, que es
la palabra con la que se refiere al Señor en el primer versículo de la Biblia, ¿no? Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es esa palabra Elohim, que en hebreo es el plural de Dios, es dioses. Elohim es dioses. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él nos identifica como hijos de Dios. ¿Cómo? A través de sellarnos. Ya lo leímos en uno de los versículos a los que nos referimos. Él nos sella, Él nos enseña, nos recuerda todas las cosas que nos enseñó Jesús. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Además leímos, es quien interpreta nuestras oraciones delante de Dios. Qué relevante es conocer al Espíritu Santo. Qué relevante es saber qué es Dios. Qué relevante es saber qué es una persona. No es una fuerza, no es un motor, no es algo así. El Espíritu Santo es Dios. Y esa es la idea que hoy tenemos que llevarnos, hermanos. El Espíritu Santo es Dios y es una persona con todas las cualidades, características de una persona, pero con todos los atributos del mismo Dios y Padre celestial. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar la enseñanza del día de hoy. Cierre sus ojos, incline su rostro y demos gracias al Padre Celestial por su Santo Espíritu. Amado Dios, te damos tantas gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos entender que dentro de tu hermoso y perfecto plan para la humanidad, tú concebiste este proceso, Señor, a través del cual tu Espíritu Santo vino a hacer todas estas funciones en la tierra con nosotros, Señor. Te agradecemos porque tú nos elegiste como ese templo para tu Espíritu. Te damos gracias porque tu Espíritu nos enseña toda la verdad, porque tu Espíritu inspiró las Escrituras que tenemos en nuestras manos, Señor, porque ese Espíritu tuyo nos lleva a conocer todas las cosas, tu voluntad, y aún, Señor, todos los misterios que tú nos has revelado a través de tu palabra, es que está interviniendo en todo esto. Gracias, Señor, por esta tarde, gracias por la bendición de tu palabra, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te rogamos tu bendición a cada uno de nosotros, nuestras familias, y que todos podamos tener una buena semana de plena comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.